Emprende Consciente es el podcast que te guiará en la búsqueda de tu propósito en los negocios y el autoconocimiento. Conversamos con emprendedores y expertos en salud mental para equilibrar tu éxito empresarial y bienestar emocional. Prepárate para inspirarte y recibir consejos prácticos. Sintoniza y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. Emprende Consciente. Emprende Consciente. Con Patricia de Bernardi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprende Consciente. En este podcast vamos a conversar, como siempre, sobre bienestar y salud mental junto a nuestra querida amiga Lina Rodríguez Leiva. Ella es psicóloga comunitaria y vamos a adentrarnos en un tema tan importante como lo que es la psicología social y comunitaria. ¿Cómo estás, Lina? Bien y muy contenta de tener un ratito para conversar. Sí, bueno, contarles que Lina es académica de la Universidad Andrés Bello y está corriendo por todos lados, pero se sumó a esta iniciativa porque juntas compartimos a principio de año un taller también con la comunidad del Closet de Julieta sobre psicología social y la importancia, ¿no es cierto?, de poder mirarnos como comunidad viva. Y eso también lo aprendimos contigo. Así que ¿qué te parece si nos cuentas un poco el concepto, ¿no es cierto?, de la psicología social y cómo nosotros podemos aprender un poco más de estos nuevos conocimientos que tú nos traes? Bueno, la psicología social comunitaria nace en un contexto bien particular en América Latina y tiene que ver fundamentalmente con todos los cambios sociales que se producen en América Latina. Y eso conectado a cómo las comunidades más pobres no veían, ¿no es cierto?, no veían ningún beneficio del modelo. Nada les llegaba, seguían en las mismas condiciones. Entonces los psicólogos comunitarios comienzan a participar en las comunidades y ayudan a las comunidades a levantar información, a que miren sus problemas, cuáles son sus problemas, pero también cuáles son sus recursos. Exacto. Qué es lo que ellos tienen. No todo viene de afuera, sino qué tienen ellos. Entonces, los elementos centrales de la psicología comunitaria son que la comunidad es lo central. Perfecto. Eso es el objeto de estudio, de investigación, pero también de acción de la psicología comunitaria. Perfecto. ¿Y qué recursos podrían encontrar? Mira, por ejemplo, sí. Nosotros trabajábamos en una comunidad el problema de violencia contra los niños. Sí. Pero decirle a alguien que tú lo estás haciendo mal no sirve de mucho. No. Entonces lo que hacíamos era un trabajo en el que ellas miraban su propia experiencia de niñez. ¿Cómo tú viviste el tema del maltrato? Primero te maltrataron, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Y de verdad algunas mujeres, era una cuestión así como... Me acuerdo siempre de una mujer que en una comunidad me dijo: yo odiaba a mi mamá cuando me pegaba. Y me dice, y ahora pienso que así me ven mis hijos. Ay, chuta, claro, no había hecho ese clic, ¿no es cierto? De mirarse a sí misma. Y yo no le estaba diciendo, usted lo hace. No, que ella sola se dio cuenta. Hizo su reflexión. Entonces, esos recursos que las personas siempre tienen, siempre, son los que les ayudan a salir, primero a mirar el problema, pero también a buscar una solución de acuerdo a lo que ellas están mirando. Ahora, qué importante esto, ¿no? Indagar y que las personas descubran por sí mismas sus propios recursos. Yo creo que eso es muy clave, sobre todo en el autoconocimiento. Y hoy en día, yo creo que las comunidades, haber vivido una pandemia, yo creo que o nos generó nuevos recursos o tal vez nos generó como aislarnos. ¿Qué es lo que tú estás observando, por ejemplo? Mira, yo diría que hay las dos cosas. Hay gente que en el tiempo de pandemia buscó formas y muchos de ellos a partir de terapia inclusive, porque muchos colegas trabajaron mucho en terapia online. Ya. Encontraron recursos propios, pero también adquirieron recursos nuevos. Ya, es decir, ¿cómo enfrento el encierro? Por ejemplo, yo recuerdo que todos los días en la mañana cuando nos levantábamos como familia, yo le decía, no existe el distanciamiento social. Lo que existe es el distanciamiento físico.
Yo no me tengo que alejar del otro, lo que tengo que hacer es separarme. Entonces, si mi vecino me puede hablar por la ventana, yo hablaré por la ventana y conversaremos ahí, pero es físico, nada más. Claro, pero imagínate que nos decían distanciamiento social, o sea, estaba en la ley, o sea, exacto. El peso de las palabras mal utilizadas, o sea, distanciamiento social, o sea, me hace todo el sentido, o sea, una cosa es el distanciamiento físico, pero social no. No tengo por qué tenerlo. Y no podríamos tampoco vivir sanamente aislados, así como dices tú, del aislamiento social. Exacto. Es como recluirnos en una isla. No, mira, tremendo. Yo trabajé todo ese tiempo con un grupo de adultos mayores de Chiguayante. ¿Ya? Con ellos teníamos un taller cada 15 días. ¿Ya? No tengo idea cómo, pero ellos manejaban el Messenger a partir de su teléfono. Y ahí hacíamos respiración, relajación, cantamos, hablamos sobre resiliencia, los ayudé a que ellos pudieran encontrar algunos elementos propios que los hacían resilientes. Y así pasamos 2 años. Imagínate. Cuando a fines de diciembre del 2021 fue nuestro primer encuentro. Y fue... Ay, no, me imagino lo que habrá sido eso. Felices, pero nos habíamos visto 2 semanas antes nomás. Porque nos veíamos a través de la pantalla, pero nos veíamos y hablábamos y nos reíamos de historias. Me acuerdo que hasta el 18 lo celebramos cada uno en su casa con una empanada. Un terremoto. Y cada uno. Entonces, ¿cómo entender que nosotros no podemos aislarnos? La crisis es ese discurso. Usted se tiene que aislar. Y entramos en pánico. Exactamente. Y sí, yo no podía juntarme con otras personas. Pero eso no impedía que yo las viese a partir del computador, a partir de la ventana, como te digo, porque yo tenía unos vecinos enfrente de mi casa chiquititos. Entonces yo en la mañana le hacía señas y conversábamos. Claro, a distancia, ventana, por supuesto. No corríamos ningún riesgo. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a los negocios, al emprendimiento? ¿Te acordás que a principio de año vivimos esa experiencia dentro de la comunidad del Closet de Julieta y ahí pudiste ver en esta comunidad viva diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que hacían que, bueno, después terminaste visitando la actividad en presencial y la importancia, ¿no es cierto?, de que los emprendedores se conocieran previamente como para lograr esa experiencia de usuario, porque tú llegaste al evento como una visitante más. ¿Qué se vivía ahí? O sea, del backstage que tú también habías sido partícipe y colaboradora. Sí. Mira, una cosa que me gustó muchísimo a mí fueron esos locales compartidos. Por ejemplo, yo vi que tenían distintas cosas, pero eran 3 emprendedoras de distintas áreas, pero estaban en un mismo local. Qué lindo eso, ¿eh? Eso para mí fue muy, muy lindo, porque tenemos que dejar de vernos como competidores. Sí. Yo diría que creer que entre menos tengan mi oficio, entre menos personas tengan lo que yo tengo, es mejor. Yo quiero decirles que no es mejor, por el contrario. Es peor. Nosotros necesitamos, porque también en este intercambio, nosotros descubrimos cosas nuestras que nos pueden ayudar a mejorar el negocio. Claro. Podemos descubrir otras experiencias que mejoran. Siempre la experiencia con otro, por negativa que sea, uno va a encontrar algo de uno. Sí, me acuerdo, por ejemplo, 2 emprendedores que estaban justo en el área de papelería, ¿te acordás? Lolol Papelería y Paper Graphic Color, ¿te acordás? Exacto. Que justo fueron parte del taller que hicimos junto a ti. Y qué increíble, porque ellos no se sentían competencia, porque estaba basado en su propia propuesta de valor. Y si cada uno es único, en el fondo, ¿cómo vas a ser igual a otro? Aunque estés en el mismo rubro. O sea, no sé si se entiende. O sea, yo puedo estar en el mismo rubro y podemos ayudarnos. Y tener propuestas hacia el consumidor completamente diferentes y no ser competencia, al contrario. No. O sea, el otro tal vez me sirve para inspirarme, me sirve incluso hasta para mejorar mi propuesta de valor. Claro, inclusive para hacer negocios juntos. También, exactamente. Porque a veces la demanda es mayor que lo que yo puedo producir y lo podemos hacer colectivamente. Entonces, para mí, una de las cosas súper bonitas de ir al Closet de Julieta, aparte de comprar, fue eso. Fue ver que ellos tenían incorporado esto de juntos, funcionamos bien, podemos ayudarnos.
podemos trabajar juntos, no competimos, no somos competidores. De hecho, me llegó en Facebook que ese de gráfica tienen un negocio juntos ahí en San Pedro. En San Pedro. Bueno, todo eso fue justamente después, o sea, dieron el segundo paso, que era salir del closet y en el fondo instalarse en una tienda física. Sí. O sea, ahí te das cuenta que juntos de nuevo. Sí, juntos de nuevo. Sí, qué bonito, ¿no? Sí. Eso a mí me pareció súper. Yo dije, mira, son experiencias también para mí. Sí. Porque en realidad soy más lejana al mundo de los negocios. Pero como tú sabes, mi historia está tremendamente anclada a lo que es la, ¿cómo se llama? La idea de emprender con negocios. Sí. Y yo creo que también la idea de sobrevivir y de estas mamás, ¿no es cierto?, que en el fondo no ven que la cima es demasiado alta o no ven el obstáculo demasiado complejo. Simplemente dicen, yo desde el trabajo voy a sacar adelante a mis hijos. Yo desde el trabajo voy a tal vez, no sé, complementar la renta por una enfermedad. Yo desde el trabajo también voy a dignificarme y también voy a explorar mi propio propósito. Sí. Yo creo que eso, bueno, en mi caso fue súper potente porque mi mamá ella permanentemente... Te lo dejó claro. Exacto, además que ella tenía una profunda fe. Entonces, en la mañana yo la sentía como ella oraba por sus hijos, oraba por su nuera, oraba por sus nietos. Mi marido decía, la vieja está presentando el pliego de peticiones. Pero era esto de escucharla me hacía sentir a mí la necesidad también de buscar eso. Sí. De cómo ella no solo fue... emprendedora, también fue política, también fue cristiana, y cómo ella amalgamó eso para dejarnos a nosotros. Ese legado, ¿no es Exacto. cierto? Entonces eso, en mi caso, ¿no es cierto?, lo social es súper fuerte para mí. Sí. Uno nunca va a salir solo de nada. Ese discurso que hemos aprendido de que yo solo no. Alguien te ayudó. Cuando alguien me dice yo he salido solo adelante, yo le digo, te estás olvidando de alguien. Tú no fuiste a la escuela básica, no fuiste a la media. ¿Y por qué me dice? Porque tuviste un profesor ahí, una profesora, alguien que fue entregándote más que solo los contenidos. Tuviste varios que te entregaron contenido, pero también tuviste gente que te entregó otra cosa. Qué lindo también eso que estás hablando, Lina, o sea, de poder tomar conciencia, ¿no es cierto? Es como echar el cassette para atrás, como decíamos la gente de los 80, ahora diríamos echar la película, no sé, ¿qué podríamos echar para atrás? No sé, el rollo, el carrusel del volantín, no sé. Para poder tomar conciencia de todas esas personas, como dices tú, que nos edificaron. Porque no solamente se entrega contenido, también alguien te abrazó, tal vez alguien te consoló, tal vez alguien, no sé, contribuyó a darte otra perspectiva, ¿no es cierto? Muchas veces uno está como muy ciego en una manera de ver las cosas y de repente hay otra manera de ver las cosas. Y alguien te amplió esa perspectiva. Y eso también es parte de tu crecimiento. Exactamente. Yo creo que mirar, como dices tú, me parece súper lindo eso. Echar atrás y mirar quiénes me ayudaron a construir. Yo voy a hacer ese ejercicio. Te prometo que para el próximo café que nos tomemos yo te voy a decir, mira, esta es la historia de la Pati y todas estas personas significativas contribuyeron a quien soy hoy, la persona que soy. Incluso ponte a pensar que yo llegué aquí a los 24 años sin nadie, una persona migrante, sin red, pero obviamente que construí una red de personas que me apoyaron y de una u otra manera me construyeron aquí. O sea, es como que me tuve que deconstruir para volver a construirme exactamente. En otro país, con otra cultura. Totalmente, te das cuenta, y todas esas personas te ayudaron en ese proceso, tanto a deconstruirte como a construirte. Imagínate. Fueron parte importante. Súper importante. ¿Cómo uno mira eso? ¿Cómo uno mira hacia atrás? Sí. No desde el dolor. No. Sino desde el aprendizaje. Mira, yo tenía 5 años para el terremoto y se cayó mi casa, se destruyó todo y vivimos 3 meses en una carpa. Imagínate. Y cuando salimos, mi papá se apuró para hacer una media agua. Y entonces mi profesora de básica, yo estaba en primer año de básica, fue a la casa. Y tuve una conversación con mi mamá. Ella siempre me quiso mucho. Los 3 primeros años estuve con ella. Pero ella fue porque tenía una hermana que era que no podía tener hijos. Y le pidió a mi mamá si yo me podía ir con ella. Y le dice, mira, así como está todo esto,
¿por qué no la da en adopción? Y mi mamá le dijo que no, pero cuando me lo explicó a mí, no me lo explicó desde lo feo. ¿Y qué te Sino dijo? que me dijo, mira, tu profe te quiere tanto, Ay, me ella te quiere emociona. ayudar. Y yo nunca me pude olvidar de esa profesora. Y cuando yo ingresé a la universidad... O sea, no, te quiso fui a tanto verla. que quería ser tu mamá. Qué bonito. Y fui a verla. Sí. Fui a verla a su casa para que ella se diera cuenta que a pesar de toda la pobreza que ella vio, nosotros habíamos salido adelante. Qué bonito. Y ella me miró todo el rato, no podía entender muy bien porque estaba ahí. No, qué clase de milagro también, Porque ella también, yo creo habrá que, dicho que mamá tan egoísta. puede Puede ser. ser. Sobre todo porque su hermana ya no podía tener hijos, entonces Claro. tiene que haber estado. Pero sobre todo, como te digo, esa expresión de amor. Yo no la miro, no, y como te digo, tiene que ver con mi mamá también. Sí. Ella me cuenta, no así, oye, esta señora, no. Que se ella- imaginado. Ella te quería tanto que ella quería llevarte. Mm. Entonces, yo creo que inclusive esa experiencia que a lo mejor puede haber sido difícil para mí, a los 5 años, Sí. yo la miro después y la miro desde ahí. Y qué lindo mirarse así, ¿no? Mirar a esa Lina de 5 años y mirar después en el minuto cuando estabas entrando a la universidad y te viste a vos misma. Y también honrar el camino de tu mamá. Mira la Exacto. mega decisión que tuvo que tomar. Sí. Sin saber si Sí. en el fondo qué iba a pasar Que iba a con pasar, ustedes, que ¿no? seguía, que Pero ella venía con su fe, ¿no? con su fe, fe ella férrea. ni siquiera lo dudó. Se lo cuestionó. Yo escuché cuando le dijo que no, pero no sabía exactamente qué es lo que había pasado ahí, pues no Exacto. tenía idea. Entonces, por eso te digo, mirar tu historia como un aprendizaje. Sí. No esto de me quiero olvidar de todo, porque no, en medio inclusive de aquellas cosas complejas que viviste. En mi caso, yo digo, el Señor estuvo ahí para sostenerme, pero Sí. además yo hoy día aprendo. Mm. Aprendo de lo difícil que es. Entonces, no mirar la historia como algo negativo. Ujú. La historia me alimenta. Qué lindo. La historia lo que hace también es construirme, po. Sí, por supuesto. Entonces, no puedo dejarla de lado. ¿Qué te parece si nos tomamos... Sí, eso te iba a decir. ¿Tu juguito es un juguito de...? De maracuyá. Un juguito de mi maracuyá, preferido. preferido, exquisito en Roggendorf. Bueno, yo me estoy tomando un rico cortadito también. ¿Y qué les parece si nos vamos al corte para disfrutar estas exquisiteces? Y nos vemos en la segunda parte. Vamos a hablar de cómo podemos aplicar de manera práctica todos los conocimientos que Lina nos ha comentado. Agradecemos a Roggendorf este espacio cariñoso donde nos ha permitido realizar este podcast. Roggendorf, tradición alemana y europea en pastelería, desde el año 1955 junto a ustedes en Concepción y Santiago. En esta segunda parte vamos a conversar con Lina cómo podemos aplicar de manera práctica los conceptos de psicología social. ¿Qué te parece, Lina, esto que se está dando, que tú misma te diste cuenta que has observado, cómo los emprendedores han empezado a unirse? Y después también, no sé si te tocó ver algunos stand que tenían agrupaciones, que eso ya es un paso adicional, que es formalizarse como agrupación, con un directorio, con una presidenta, con una persona que gestiona y con otros socios, digamos, que son las personas que se benefician de las gestiones del directorio. ¿Qué te parece ese cambio que estamos viendo en el ecosistema de emprendimiento regional? Y yo siento que es muy esperanzador. Creo que vamos saliendo de esta idea de que solo puedo, sino que es imprescindible que me junte con otros y otras para que podamos juntos salir adelante. A mí, como te dije, me pareció muy lindo esto de que se junten en un stand, pero cuando ya vi estos grupos que empiezan a organizarse, sentí que ese camino de entender que juntos podemos lograr mucho más. A lo mejor voy a ganar lo mismo en dinero, pero voy a tener recursos Sí. de otras personas Sí. que me van a aportar y que juntos podemos construir. Yo diría que uno de los problemas que tenemos hoy es que como pareciera ser que todo es medible en plata, cuando muchas veces las cosas valiosas, ¿no es cierto?, nos permiten tener recursos de otras personas. Esos recursos que no podemos a veces comprar, como la ayuda, la compañía. Cuando uno tiene una grave dificultad, el sentir que alguien colabora contigo para que salgas de esa dificultad es tremendamente valioso. No puedo pagarlo. Sí, es verdad. Lo es puedo, verdad. sí, lo puedo, digamos, puedo beneficiarme de él,
y también puedo contribuir al otro. Entonces yo siento que estas iniciativas de organizarse para trabajar juntos son tremendamente poderosas. Y sí también creo que hay que acompañar esos procesos. Hay que acompañarlos. Hay que ir mirando dónde requieren el apoyo, porque siempre van a encontrar el apoyo financiero en algún programa del Estado. Exactamente. Pero eso yo he visto mucha gente que ha hecho muy buenos emprendimientos con apoyo, pero que los encuentro 6 meses después. Y desaparecieron. A mí también me da mucho dolor eso. Exacto. Observar eso, mira, y la verdad que compartimos el mismo dolor, Lina, porque yo también lo he observado. Y muchas veces me he preguntado, porque parte de mi ADN siempre es ir un poquitito más allá, ¿qué pudimos haber hecho que no hicimos para que esta emprendedora o este emprendedor pudiera continuar con su emprendimiento y no se sintiera tan solo en el proceso? Yo digo acompañar esos procesos. Es decir, primero hay que trabajar para que se vincule con alguien, Sí. que es otro problema que tenemos nosotros, ¿no es cierto? El tema de los vínculos. Cómo nos vamos juntando con otros, pero no juntando solo por momentos, Sí. sino cómo me vinculo. Me vinculo emocionalmente al otro también. Exacto. A partir del afecto, del cariño que yo puedo tener, por muy distinto que sea el otro. Entonces creo que un proceso tiene que ver con eso, con cómo nosotros facilitamos espacios para que estas personas se vinculen. Pero también creo que hay que trabajar en fortalecer. La psicología comunitaria trabaja desde el fortalecimiento comunitario. ¿Cómo apoyamos a las personas primero para que se empoderen de su vida? Para que ellos encuentren recursos en ellos mismos, pero también vinculados a otros. ¿Cómo acompañar esos procesos? ¿Cómo la gente descubre el valor que tiene sus recursos y el valor que tienen los recursos de los que están alrededor? Hay un estudio muy bonito que yo desgraciadamente lo perdía, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, año 92-94, ellos hablan de la resiliencia. Y dicen, por ejemplo, uno de los factores que ellos encontraron en las familias resilientes es que estas familias, muy bonito, uno, tenían muy buen humor. Mira. Segundo, pertenecían a una comunidad de fe. Mira. Católica, evangélica, lo que fuese, pero pertenecían a una comunidad de fe. Y el tercer elemento era que la familia trabajaba toda. No solo algunos. No era la mamá que trabajaba mucho, sino que todos colaboraban. Y yo recordé mi infancia. Imagínate. Yo tenía que lavar moldes, mi madre nos turnaba diariamente para que laváramos los moldes de los queques. Claro. Entonces todos los monitos bailan. ¿Te das cuenta? Entonces yo me demoraba media hora en lavar eso y eso me permitía jugar media hora. Entonces todo eso me hizo pensar en cómo el emprendimiento también tiene que ver con eso. Cómo, ¿no es cierto?, fortalecemos el estado de ánimo. Sí, totalmente. Cómo lograr que la gente sienta que aun cuando hay problemas, no necesariamente me hundo. Hay que trabajar en eso, que son las emociones en el fondo. ¿Cómo trabajar las emociones de los emprendedores? ¿Cómo trabajar el fortalecer sus recursos? Claro, porque ¿te parece que de repente hay gente que no sabe que tiene esos recursos? Porque no ha buceado hacia su interior. No, pues. ¿Sí o no? ¿En qué momento, en qué espacio? Hablamos también un poco de la educación infanto-juvenil. ¿En qué espacio tenemos en nuestra historia? ¿Cuál es el espacio para aprender? ¿Quién nos enseña de emociones? Es muy difícil, o sea, si no tenemos una familia que nos hable de ese tema, es como temas que como que ni siquiera materia sabida, es como que no es tema, o sea, vivimos a espaldas de eso y es algo desde el ADN humano de una manera, yo creo que tan esencial. Sí, durante mucho tiempo yo diría que tuvo que ver primero con esto de la razón. El ser humano, ¿no es cierto? El modelo cartesiano, somos razón nosotros. Las emociones son algo negativo. Las emociones no pueden controlar al ser humano. Yo he escuchado eso y ahora hay tanta gente descontrolada, discúlpame. Exactamente. Víctima de sus emociones. Están descontroladas porque no aprendieron a identificar emociones, no aprendieron a reconocer sus emociones.
y por lo tanto no las pueden gestionar. Claro. Todos tenemos pena en algún momento. Sí. El tema no es no llorar. Sí. El tema es cómo, en qué espacio puedo ocupar para llorar. A veces va a ser con una amiga, a veces va a ser con un hijo, pero tengo que ser capaz de hacer eso. Yo puedo tener mucha rabia. El problema no es tener la rabia. El problema es cuando mi rabia daña a otro. Claro. Exacto. Entonces, yo digo, no, yo controlo mis emociones, no las controla. Eso es un error. Tiene igual. Eso es un igual, error. Enojado, exacto. Sí. El tema es cómo saca esa rabia positivamente. Tuve la bendición de asistir a un encuentro por allá por el 90, hice un diplomado en estudios de género. Violencia doméstica en realidad era el diplomado. Y recuerdo siempre una persona que fue hasta cómico en mi vida, porque llegó a este seminario, habíamos terminado el diplomado y nos invitaron al seminario sobre buen trato con niños y niñas. Yo tenía mi bebé 2 años, el único que tenía. Y llego al seminario y la persona que lo dictaba era la señora del obispo de mi iglesia. No te lo puedo creer. Y vos decís, ay no, por favor. Yo miro al hermana Doret y digo, ¿y qué está haciendo aquí? La Porque señora yo no acá sabía que ella tenía que ver con esto. Y una de las cosas que aprendí ahí fue a cómo uno podía hacer cosas pequeñas. Entonces yo le entregué a mi hijo un cojín. Y cuando usted tenga rabia, porque se va a enojar, usted va a ir y le va pega al cojín. No le hace daño a nadie. Eso es fantástico. Y después él salía y me decía, ya mami, se me pasó el enojo. ¿Te das cuenta? Yo hice el experimento que me enseñaron a hacer, tampoco es que lo descubrí. Y me di cuenta cuánto le ayudaba. Qué fantástico. A él, ¿no es cierto? Esto de sacar el enojo de alguna manera. Reconocerlo, porque ya se agarro el cojín y sé que estoy enojado. Exacto. Sí. Eso de decir estoy enojado, me meto a la pieza, agarro el cojín. Y le pego el cojín con toda la rabia y después se me pasó. A muchas mujeres con las que he trabajado a lo largo de mi vida le digo, mire, si usted tiene derecho a tener rabia. Sí. El problema es que usted con rabia daña a otro. Ese es el problema, Nada no la más. rabia. Sí. Entonces, cuando usted esté enojada, métase en el baño, mójese la cara. Exacto. Grite, dé una vuelta por la calle, corra. Sí. Eso es sacar lo que le pasa, pero no dañar a otros. Entonces, yo diría que no solo hay que identificar las emociones, no solo hay que saber que hay llanto, que hay pena, tristeza, que hay alegría, sino que es cómo las reconozco en mí. Cómo empiezo a reconocer lo que a mí me pasa y cómo lo empiezo a gestionar de manera que me ayude y que no dañe a otro. Claro, porque totalmente. incluso mi alegría en un contexto complejo también daña. También daña, claro, exacto. Entonces, ¿cómo nosotros miramos las emociones que son parte de nuestra vida, que no las podemos evitar, por más que durante mucho tiempo hubo el discurso? Hoy día el discurso es que las emociones son imprescindibles. Aprender a gestionar las emociones nos evita muchos conflictos. O sea, lo que uno ve en los colegios, lo que uno ve en el transporte, la gente peleándose. Sí, pues sí, estamos complicados. Sí. Estamos muy enojados y enojadas. Pero como dices tú, nos falta el cojín, yo creo. Nos falta el cojín. Nos falta el cojín. Nos falta el cojín donde nosotros podamos sacar lo que nos pasa. Exacto. Bueno, esperamos que este espacio, este podcast sea eso, un poco el cojín para poder reconocer, identificar y aprender a gestionar. O sea, con todos estos tips que nos has dado, con todos estos consejos, nos vamos a ir despidiendo de este capítulo. Agradecer a Lina, su compañía. Y bueno, todos a través de este espacio hemos aprendido la importancia de reconocer las emociones, de aprender a gestionarlas y también de ser responsables del impacto que pueden generar nuestras emociones no controladas, dañando a otras personas. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo y les agradecemos estar aquí en Emprende Consciente. Muchísimas gracias por ver y escuchar este podcast. No olvides seguirme en redes sociales como Patricia de Bernardi y también como El Closet de Julieta. Esto es Emprende Consciente.